entre los 30 operadores, y no nos estamos comparando con jugadores menores, estamos hablando de los mejores del mundo, y eso obviamente nos tiene muy contentos desde el punto de vista del año 2009 y los logros que hemos tenido. ¿Cómo les pega, o no lo sé, la revaluación del real, que ha sido una de las monedas más revaluadas del mundo? En realidad, digamos, los precios de los aviones se pactan normalmente en dólares. Entonces, digamos, no hay para nosotros, digamos, un impacto directo en la revaluación del real para el tema de los aviones. Uno de los elementos que sí tiene, digamos, un impacto importante es la revaluación del peso. Porque obviamente... Las ventas. Claro, porque si te pones a mirar lo que es el negocio nacional, tú tienes básicamente ingresos en pesos, pero un componente muy importante de tus costos son en dólares. Entonces, el combustible está tasado en dólares de acuerdo a los precios del Golfo de México que termina utilizando Ecopetrol en su fórmula. Los leases de los aviones o los intereses de los créditos de los aviones están tasados en dólares. Los sistemas están en dólares. Entonces, obviamente, esta es una de las industrias a nivel local que se favorece con la revaluación, pero obviamente pues cuando ya empiezas a tener un mix de ingresos nacionales e internacionales, ese es un tema menos relevante. Y en ese momento, digamos, estarían en tablas, teniendo en cuenta que hay muchos costos en dólares y que las ventas de la parte internacional, ese 35% es en dólares. Si ya estamos llegando, digamos, cerca a estar en tablas, todavía nuestra exposición, digamos, en pesos es mayor, que casi que el total de los costos de las aerolíneas, alrededor de un 60%, entre un 60 y un 70%, están en dólares. Pones a pensar, pues los componentes más grandes terminan siendo el valor de la flota, el combustible, y eso pues pesa de forma bien importante en la estructura de costos. 70% de los costos en dólares versus un 35% de los ingresos en dólares. Exactamente. A propósito del petróleo, $80 está otra vez el petróleo altísimo. Eso les tiene que pegar también duro, ¿no? Ese es el gran reto, digamos, cuando uno mira el año 2010, que afortunadamente a nivel, digamos, de país, ve uno que está empezando muy fuerte, porque ve uno que en general la mayoría de las industrias están teniendo un desarrollo positivo en los primeros 2 meses del año. En el caso de la aviación va a ser un año retador, porque tenemos la conjunción de varios eventos. Uno, un crecimiento en capacidad que ya casi está llegando al 30% frente al año pasado en capacidad. Una economía que hasta ahora está empezando, digamos, a despegar y a crecer. Y un crecimiento muy importante que seguramente vamos a tener desde el punto de vista de costos de combustible. Y eso obviamente va a poner, digamos, a la industria y especialmente a los jugadores que no tengan flota única, que no estén totalmente competitivos en costos, en dificultades seguramente financieras hacia futuro. Ustedes me imagino que como sucede en esta industria mundial de la aviación, toman ciertas coberturas contra los precios del petróleo para protegerse de los vaivenes. ¿Cuál es su cobertura, digamos? Cuando la tomaron, me imagino que en diciembre del año pasado, no sé cómo fue ese cubrimiento. Mira, nosotros tenemos a nivel, digamos, de Copa Holdings una filosofía de cobertura normalmente que va alrededor de los 18 meses. Tienes unos niveles de cobertura más grandes en los primeros trimestres y unos niveles de cobertura más bajos, digamos, al final. Pero lo que buscas no es necesariamente fijar un precio del combustible, porque al final del día nadie sabe qué va a pasar. Lo que estás buscando con la cobertura, eso no te va a bajar tu costo, lo que te va a bajar es la volatilidad. Es decir, en un momento en el que se sube fuertemente el nivel del costo, pues tienes una cobertura a un valor menor. Lo mismo, en el momento en el que se baja, tienes el caso contrario. Entonces lo que se busca con las estrategias de cobertura, en el caso, digamos, de combustible, es reducir la volatilidad, de tal forma que tus resultados del trimestre no se terminen impactando de forma severa si hubo un vaivén en los precios del combustible frente a lo que tenías históricamente. Que esas fluctuaciones no sean tan grandes, claro. Pero para ustedes, si el precio del petróleo pasa de cuánto, digamos, estarían cubiertos, o no sé si eso se pueda contar. Mira, depende de los instrumentos que utilices de cobertura. Allí, digamos, que hay instrumentos sofisticados donde tú puedes tener bandas para las coberturas, donde si baja por debajo de cierto precio se activa la opción, o si está por encima de cierto precio se activa la opción, o tú puedes haber comprado, digamos, figuras a precio específico. Entonces tú puedes definir, digamos, un contrato de forward donde yo estoy dispuesto a comprar
petróleo a tal valor. Obviamente, ese no son contratos de compra efectiva, sino son, digamos, productos sintéticos que asimilan, digamos, esos índices de combustible. Y normalmente lo que las aerolíneas hacemos es si tenemos una combinación de instrumentos. Pero ese es, digamos, como la estrategia. Nuevamente no es una estrategia de fijar precios hacia futuro y el 100%, sino de reducir volatilidad. Hoy a $80 el barril no han activado todavía, no se han activado esas coberturas. Claro, porque digamos, nosotros teníamos coberturas para este año que las terminamos haciendo el año pasado, hace 12 meses, el precio del WTI estaba en $40 el barril. Entonces, hoy estamos a 80, es decir, el precio del barril de petróleo se ha duplicado. Y un tema importante, hoy estamos 8 veces más alto de lo que empezamos la década. A veces uno pierde, digamos, la perspectiva. Con los $147 de algún momento, claro. Nosotros empezamos la década alrededor de $10 el barril de petróleo. Llegamos en el año 2008 por encima de $140 el barril de petróleo y estamos de vuelta otra vez en 80. Pero obviamente cuando lo mira uno en perspectiva, $80 es, digamos, un costo que va a impactar de forma significativa. Ahora, ¿quién va a impactar? Aquellas aerolíneas que no hayan terminado su proceso de renovación de flota. Y en eso tenemos nosotros una ventaja enorme, porque Aerorepública consume 32% menos de combustible en todos los vuelos que hace a nivel nacional e internacional, por tener 100% de sus aviones completamente nuevos. Claro, las sinergias son enormes. ¿Cuántos aviones tienen hoy en total? Tenemos 15 aviones total. 15 aviones, que cubren tanto rutas internacionales como rutas nacionales. Efectivamente. ¿Y eso es suficiente? Uno cuando está fuera de la industria y le dicen el número de aviones, y dice, pero no puede ser, si yo veo aviones de Aerorepública en todos los aeropuertos, sí, a nivel nacional, a nivel internacional, realmente el número 15 es un buen número de aviones, es decir, seguimos siendo a nivel internacional una aerolínea pequeña. Si combinamos los viajeros nacionales, fuimos el segundo jugador el año pasado, el segundo jugador a nivel internacional también en Colombia. Entonces es mucho lo que puede hacer. Ahora es importante tener en cuenta que cada uno de estos aviones cuesta $35 millones. Claro. Entonces es una enorme inversión, es una fábrica completa y que si los utilizas de forma adecuada, son muchas las rutas. Nosotros hacemos alrededor de 100 vuelos al día con esos 15 aviones. 100 vuelos al día. Bueno, cada avión, ¿cuántos vuelos alcanza a hacer más o menos? Dependiendo, digamos, del tipo de destino que tú tengas. Si tú tienes, digamos, vas a ciclar el avión en Bogotá-Cali o Bogotá-Medellín, puedes llegar inclusive a hacer 10 vuelos al día en un mismo avión. Si ya vas a destinos como los que tenemos ahora nosotros, a Panamá, lo que estamos empezando a partir del 27 de marzo, a Guayaquil o a Caracas, que son vuelos de mayor alcance, y en vuelos internacionales los tránsitos son menores porque tienes todo los temas de seguridad, las maletas, etcétera. Podría estar haciendo alrededor de 6 vuelos al día. Bueno, la idea es que los tránsitos sean menores no fuera, sino también acá adentro. ¿Cómo va la remodelación del Dorado? Que al parecer va muy lenta. Veía que a Opaín le alargaron el tiempo para entregar las obras 28 meses más. Ya estamos hablando del año 2014. Sí, yo creo que ahí hay varios elementos, algunos positivos, digamos, de avance rápido, como ha sido el tema de carga, donde ya básicamente se tienen las instalaciones del Muelle Internacional de Carga. Estamos todavía a la espera, pues, de la adjudicación de las bodegas, pero es un tema que ya se tiene y está lista la infraestructura, y otros temas que claramente se van a demorar, y si miran el proyecto total, seguramente estamos hablando del año 2015, donde vamos a recibir el aeropuerto. Ahora, hay que poner en perspectiva lo que estamos haciendo con el Dorado, y este no es un aeropuerto que va a ser mucho más grande que el que tenemos hoy en día. No hay espacio físicamente. Realmente, si uno mira desde el punto de vista del número de mangas, del número de gates que tenemos nosotros, no va a haber un crecimiento dramático. Obviamente va a mejorar